Nos digitalizamos y aparte de la digitalización, gran parte de nuestro trabajo va a ser efectuado por la inteligencia artificial. Muchos roles van a ser reemplazados. También toca ir pensando en cómo las cosas van a evolucionar. La generación Z y las nuevas generaciones buscan mucho más libertad que antes. Ahora podemos abrir un dropshipping, te haces influencer, OnlyFans. Hay tantas formas de hacer dinero ahora online que el compromiso de alguien trabajando en una empresa es menor. Bienvenidos a HR Inspirados, el podcast donde las conversaciones con alma también tienen estrategia. Soy Samer y como siempre me acompaña Diego, un buscador incansable de voces que desafían el statu quo en el mundo de los recursos humanos. Hola Samer, y hoy nos visita alguien que ha visto todo tipo de perfiles, procesos, culturas, pero más allá del dato que destaca en él, en su mirada disruptiva, crítica y profundamente humano sobre cómo atraer, elegir y cuidar el talento, hoy hablamos con Gianluca Rossania, un referente global en selección de personas y marca personal en recursos humanos. Así que nada, bienvenido Gianluca, es un lujo tenerte en este espacio. Hola Samer, hola Diego, muchísimas gracias por tenerme, es un placer poder compartir y tener esta linda conversación que seguro estará explosiva. Bienvenido Gianluca, y sí, seguro que será así y será muy interesante para todo nuestro público de Latinoamérica y de España. Si te parece, Gianluca, para que la gente que no te conozca te ubique, tú eres experto en talento, has tenido una trayectoria dilatada en temas de adquisición de talento, de selección, también has trabajado en startups. Cuéntanos un poquito cómo has llegado a lo que estás haciendo ahora y qué es lo que estás haciendo ahora también dónde estás. Perfecto, muchas gracias otra vez, Samer. Pues nada, ya lo diste un poquito por el clavo. Mi nombre es Gianluca Rossania, tengo más de 15 años de experiencia en talento humano. Siempre me fui por el lado de selección. Yo no soy de nómina ni de números, soy mucho más comunicador, entonces lo evité por ahí y terminé haciendo entrevistas y ayudando a la gente, ¿no? A encontrar esos trabajos, sus sueños y ayudando también a muchas empresas a estructurarse, a crecer y a escalar. He tenido la oportunidad de trabajar en empresas como Booking.com, como Globo, en blockchain y en inteligencia artificial también, con Bitpanda. Entre otras, abrí mi propia empresa y he tenido algunos logros a través de mi carrera, como, bueno, es que escribí 3 libros, unos basados en coaching, otros en talento humano. Fui mencionado por Forbes como emprendedor de éxito, LinkedIn Top Voice, de HR Influencer y tal. Y a día de hoy lo que estoy haciendo es dando consultoría a empresas, específicamente en temas de talento humano, también de liderazgo, ya que estoy asociado con mi socio, es profesor del ESADE, se llama Paul Van den Hout y damos también asesoría a empresas con temas de liderazgo, específicamente para jóvenes. Queremos hacerlo un poco más disruptivo y distinto. Entonces, a líderes de 40 años o menos. Puede haber uno de 41 o 42, pero intentamos hacerlo un poco más específico. Genial, pues vamos a ir hablando de todos estos temas tan interesantes que has mencionado. Si quieres, empecemos por el tema de la selección, donde tú has tenido una cierta predilección, has aconsejado a gente sobre cómo encontrar empleo, también a las empresas sobre cómo buscar talento, ¿no? ¿Cómo has visto la evolución de esta función de los recursos humanos? ¿En qué punto crees que estamos ahora, digamos, y en qué se diferencia de cómo se ha venido haciendo a lo largo de los años? Muy buena pregunta. De hecho, me conecta con la curiosidad de también saber cómo va a evolucionar específicamente la inteligencia artificial en este periodo de tiempo. Hay un autor muy interesante que se llama Ray Kurzweil que habla de la teoría de la singularidad. Básicamente nos cuenta que el gasto energético que teníamos en los 70s, 80s, 90s y de por sí en adelante para producir cambios con la tecnología era altísimo. Pero ahora obviamente se ha dado la vuelta a la tortilla y estamos hablando de que nos cuesta casi nada hacer o tener un impacto muy relevante en el tema tecnológico. Entonces, ¿cómo ha evolucionado? Por supuesto, hemos ido de lo analógico, de enviar CVs. Hay algo que siempre pasa y es curioso que la gente dice, 1 página, 2 páginas. Sí, pero eso se usaba más cuando los CVs eran en papel y en lugar de tener 8 o 10 páginas necesitabas una página para hacerlo más rápido, ¿no? Ahora, a mi punto de vista, se puede tener un par de páginas, está bien. Es más cómo se comunica.
y también si pasamos ahora tantos filtros tecnológicos que tenemos. Entonces, el primer cambio veo que obviamente nos digitalizamos y aparte de la digitalización es que gran parte de nuestro trabajo va a ser efectuado por la inteligencia artificial. En una parte, sí, las personas que sabemos utilizar inteligencia artificial y las que lo harán en el futuro tendrán un pequeño edge, es decir, una pequeña ventaja competitiva, pero sí creo también que muchos roles van a ser reemplazados. Así que también toca ir pensando en cómo las cosas van a evolucionar. Recursos humanos ha pasado nació en la revolución industrial con la idea de proteger a un gremio de trabajadores, que debería ser esa la función para siempre de recursos humanos, ¿no? Pero se está volviendo muchísimo más estratégico y estamos en esa tesitura en la que algunos líderes ven a recursos humanos como el área de servicio y habemos algunos otros donde intentamos construir y educar de que en realidad somos un área estratégica que ayuda mucho a las empresas a generar mucho más recursos. Entonces estamos en ese cambio, digamos. Bien, ya Luca, esto último interesante para otro tema, ¿no? También. Y te pregunto, claro, hablaste de los procesos del cambio que te preguntaba Summer, pero ¿qué ha cambiado en nosotros como personas, como candidatos? ¿Qué formas han cambiado? ¿Cómo hemos evolucionado también en eso? ¿Y cómo recepcionan y cómo evalúan también las organizaciones? Muy buena pregunta. Bueno, yo creo que la respuesta es general y creo que podríamos tener una gran conversación si nos tomamos una cervecita o un café en algún momento sobre este tema, que la sociedad está cambiando. Estamos siendo mucho más individualistas en general. Hablo de generación Z, tal vez la generación alfa que venga, tengo un hijo de 2 años, cuando él tenga 20, ¿cómo será? Pero nos estamos volviendo más individualistas, estamos consumiendo tanto contenido por todo lado que tenemos unos espasmos de atención mínimos. Buscamos más libertad y potestad de poder hacer lo que queramos, ¿no? De estar donde queremos y hacer lo que queremos. Entonces creo que no solo está cambiando el ámbito laboral, sino la sociedad en sí. Y la inteligencia artificial y la tecnología están jugando también gran papel en ese ámbito. Ahora, en el ámbito laboral, creo que la generación Z y las nuevas generaciones buscan mucho más libertad que antes. Está claro. Eh, Les cuesta, estaba leyendo un reportaje, no recuerdo el porcentaje exacto, pero es una de las generaciones que más rotación ha tenido. Y yo que estoy en la mitad entre un baby boomer, que por ejemplo era mi padre, él se quedaba 20 años en una empresa, 25, y generación, bueno, X, millennials, nos movemos un poco más. Y ahora la Z aún más. Entonces veo ese cambio en el cual somos más transaccionales, hay menos compromiso y cuesta más del lado de las empresas poder fidelizar el talento a largo plazo, voy a decir, ya que hay tanta oportunidad también. Antes no podíamos hacer un negocio digital de una forma tan fácil. Ahora podemos abrir un dropshipping, te haces influencer, y voy a hablar de un tema spicy, que igual es controversial, pero OnlyFans, y hablo por hombres y mujeres, no hablo solo hombres y mujeres, pero hay tantas formas de hacer dinero ahora online que el compromiso de alguien de quedarse trabajando 8 o 10 horas en una empresa es menor. Y tenemos que entender eso, ¿no? Mi hermano, por ejemplo, trabaja en hostelería, es gerente hotelero en un barco muy bonito en Galápagos y me decía, a un chico de 20 años que venga a hacer, por ejemplo, limpieza, prefiere estar intentando haciendo algo en TikTok o haciendo un negocio digital que venir a estar haciendo limpieza en hospitality por 8 o 10 horas al día, ¿no? Entonces, está cambiando por ahí. Y creo que hablé mucho y si me quieres repetir la segunda pregunta, que creo que era más cómo evaluamos. Está bien, era cómo recibían las organizaciones, cuál era el cambio en las organizaciones. Desde ahí era persona y la otra parte era de las organizaciones. Sí, bueno, como dije, más transaccional, nos cuesta más fidelizar el talento busca otras cosas, hay muchas formas más de hacer dinero que están fuera de la forma organizacional tradicional y también tendremos que adaptarnos. Ahora, la inteligencia artificial está tomando muchos de esos roles que se están quedando o se están transformando, entonces es un proceso, diría. La inteligencia artificial ahora es omnipresente en todas nuestras conversaciones y yo creo que va a ir a más.
en algún momento quizás se normalice, como ya nadie habla de Internet o de los móviles, se da por hecho, ¿no? Aunque, claro, no avanzan los móviles, no avanza la tasa que avanza la inteligencia artificial, Internet, ¿no? Entonces quizás sí que vamos a estar hablando siempre de lo nuevo de la inteligencia artificial. Pero es curioso, ¿no? Es decir, yo creo que todavía, aún así, la mayor parte de la gente no visualiza el impacto que esto no solo está teniendo, sino que va a tener muy, muy rápidamente, ¿no? Por ejemplo, volviendo al tema de la selección que tú comentabas, ¿no? Es decir, desde hace unos años, algunas empresas, y cada vez más, utilizan herramientas de inteligencia artificial para filtrar, a veces luego para incluso hacer las entrevistas, incluso para hacer la valoración de las entrevistas, prácticamente todo, ¿no? Depende de la empresa, ¿no? Pero también los candidatos también han ido aprendiendo y hoy en día el que no haga su currículum con inteligencia artificial es que no se ha enterado de nada, ¿no? E incluso hay gente, digamos, que aprende cuáles son los trucos de la inteligencia artificial a la hora de hacer una entrevista, con lo cual al final es una competición de dos inteligencias artificiales, la empresa y los candidatos, cada una intentando, algunos incluso ya disimulan su cara, ¿no? Se van a teletrabajar y ponen otra. Y en el ámbito que tú comentabas de los cambios en general en la sociedad, de estas nuevas oportunidades que hay, que efectivamente hace unos años la gente no vislumbraba tanto, sí, siempre había la posibilidad de ser emprendedor, pero lo que dices tú, dropshipping, youtuber, influencer, tiktoker, OnlyFans, Amazon, lo que sea, ¿no? Entonces, tú a estos jóvenes líderes a los que asesoras tú con el ESADE y todo eso, ¿qué mensaje les das? Les dices, oye, chicos, ¿a qué os enfrentáis? ¿Qué significa el nuevo liderazgo en esta época de cambio tan rápido? Como tú dices, incluso muchos de los roles, de los perfiles, van a ser rápidamente sustituidos, ¿no? Claro, claro, es una muy, muy buena pregunta y una muy buena reflexión. Al final, para mí el liderazgo, y está justo alineado al tema, al nombre del podcast, el liderazgo está y se trata de inspirar a otros y de hacer un trabajo en equipo, llegar a un mismo objetivo, ir hacia un mismo objetivo, ¿no? Entonces, el primer paso es entender el contexto para o en dónde somos líderes. Entonces, si es en el tema empresarial, por supuesto, intentamos que sea más colectivo, ¿no? ¿Cuál es la misión de la empresa? ¿Cuáles son los valores? ¿Cuál es el propósito? ¿Cómo estamos transmitiendo? ¿Cómo estamos haciendo que esos valores o ese propósito, esa cultura realmente sea parte de la fuerza laboral? Ese es el primer principio, diría, para que todos estemos alineados hacia un mismo objetivo, ¿no? El segundo es la transparencia. Seamos cualquier tipo de líder en cualquier tipo de situación, recomiendo siempre practicar y ser transparentes en la mayor medida de lo posible. Entiendo que muchas veces hay cierta información que no se puede compartir, pero ser transparentes de a dónde queremos ir y dónde estamos en ese proceso es sumamente importante. Hay muchas empresas que todavía no se toman esto en serio y cuesta, ¿no? Cuesta poder entenderlo. Y luego, parte de esa transparencia también es acompañar a los equipos. Estamos yendo ya hacia ese objetivo, acompañar a los equipos para poder tener conversaciones sinceras. Es decir, estamos yendo hacia acá, qué es lo que está faltando, poder tener conflictos. Esto es algo que igual mucha gente o en muchos equipos sucede, y especialmente los líderes más jóvenes, los que no han tenido mucha experiencia, o al momento de enfrentarse a un problema, o explotan o no saben cómo gestionarlo a través del lado emocional y reaccionan más de forma emocional que usando el raciocinio, y esto puede ser contraproducente, o lo evitan. Entonces también acompañamos a los jóvenes líderes a que puedan realmente autoconocerse a través de una introspección y varias técnicas, que hagan un mapa mental personal, dónde están, cuáles son sus valores, cómo esto se alinea a dónde están, y que estén listos o preparadas o preparados para poder asumir esa responsabilidad de inspirar a otros, guiar a otros y saber estar ahí para tener conflictos ya sean negativos, positivos, pero poder atravesarlos y generar confianza. Entonces creo que hay muchas cosas, pero obviamente en palabras generales lo marcaría por ahí. Gianluca, me imagino a veces en el panorama que estamos viviendo actualmente, bueno,
es como es una revolución y yo me lo imagino como autovías, ¿no? Autovías cruzadas de esas estadounidenses que van una por aquí, otra por aquí, otra por aquí, otra por aquí, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de selección, tú seleccionas personas que, como bien dices, tienen unas aspiraciones, tienen unas metas, luego tienes en la otra autovía una empresa que todavía no está adaptada a esos ritmos, por otro lado tienes internamente unas necesidades muy de resoluciones rápidas e inmediatas, por otro lado tienes al ser humano que tiene un proceso de aprendizaje lógico y que tiene una cronología de aprendizaje normal. Entonces, ahí se juntan muchísimas avenidas que yo creo que es el gran misterio de lo que va a suceder mañana, ¿no? En las organizaciones. ¿Cómo lo ves desde el punto de vista de selección, que tú le das, entre comillas, la bienvenida a esa gente? Qué buena pregunta, qué buena pregunta, Diego. Yo creo que lo más importante para poder cruzar todas esas vías y que todo esté un poco organizado, obviamente, el 100% es muy difícil en todo en la vida, o la perfección, pero de todas formas, la mejor forma para hacerlo, aparte del propósito de lo que hemos hablado, es poder tener una estrategia de, por ejemplo, OKRs, Objective Key Results por área. Objective Key Results por área, entonces tú dices, para que la empresa, me voy a inventar, Microsoft en el pasado, para que Microsoft logre poner un ordenador o una computadora en la casa de todos, ¿qué tenemos que hacer? ¿No? ¿Qué tiene que hacer marketing como Objective Key Result dentro de este año? ¿Qué tiene que hacer recursos humanos? ¿Qué tiene que hacer operaciones? Etcétera, etcétera, ¿no? Una vez creamos estos Objective Key Results que están alineados al objetivo final de la empresa, ya creamos KPIs, Key Performance Indicators, por área, que sean un poco más medibles y tal vez no tan generales, pero eso es algo que yo recomiendo siempre hacer en temas de liderazgo estratégico para que una organización pueda moverse hacia no solo los objetivos de producción y comerciales, que obviamente todo CEO es lo que aspira, ¿no? Pero al mismo tiempo para poder intentar mantener un cierto orden con su gente y con las cosas que hay que hacer, porque siempre se nos van a cruzar un montón de vías y de alguna manera tener la casa organizada de esa forma nos da más tiempo para seguir construyendo lo demás. Gianluca, tú has estado en startups como Booking, como Globo. Eh, para las que tengan curiosidad, los que estén pensando, aspiren a lo mejor a trabajar en una startup, ahora cada vez hay más gente que tiene esa aspiración, ¿no? ¿Tú qué viste ahí? Es decir, incluso relacionado, por ejemplo, con esto de las OKRs, los KPIs o cualquier otro sistema. ¿Tú viste que ese tipo de startups tiene una cultura, una forma de funcionamiento muy diferente de empresas tradicionales? ¿Qué viste de bueno o también de malo? Porque al final tú te saliste y también te montaste por tu cuenta tu propio emprendimiento, así que no te convencieron del todo, ¿no? Cuéntanos un poco qué experimentaste y qué aprendiste. Qué buenas, Samer. A ver, sí, he estado en empresas, ya digo, startups fui el empleado 125 en Globo, en el mundo. Llegamos a más de 3,000 y pico en la época que yo estuve, en casi 3 años, entonces fue un lindo cambio. Y en Booking yo era uno de los 18,000 y pico, entonces también pude trabajar en una empresa grande. No es la más grande, obviamente, hay empresas de 100,000, 80,000 y tal, pero fue una experiencia ya que me dio el contexto, ¿no? Para poder paragonar. Startups. Las startups, lo lindo y lo que a mí me gusta de las startups, y es por eso que es tan importante siempre el autoconocimiento, es entender cómo funcionan. Funcionan muy rápido. Es decir, podemos proponer una idea, no hay tantos niveles jerárquicos, entonces podemos proponer una idea y sentarnos con el CEO a desarrollarla. De hecho, eso me pasó a mí con Oscar Pierre. Creé una metodología, una gamificación de un proceso de selección y quería extrapolarlo a toda la empresa y se sentó conmigo y tal, porque en esa época éramos 125. Entonces era más fácil para él. Entonces los niveles jerárquicos, la estructura es más flat, como dicen, las cosas van muchísimo más rápido. Muchas cosas no salen, muchas cosas salen y muchas cosas no salen, porque hay tantas ideas que todo va muy rápido. Yo lo veo bueno, porque obviamente uno puede crecer muy rápido dentro de una startup y eso es lo lindo. Uno utiliza muchos sombreros y crece muy rápido. Cosas negativas. Depende cómo esté la cultura de la startup y eso ya depende mucho del liderazgo.
literalmente del CEO, de los fundadores, de los ejecutivos y cómo lo estén haciendo. He visto startups que han mantenido una cultura saludable, y me refiero a cultura saludable, una cultura donde los empleados, a pesar de todo el gran esfuerzo que hacen, sí son prioridad. Y no solo se les da la pizza y el ping pong o la fiesta a fin de mes, pero se les cuida con un programa más desarrollado. Y he visto otras que apremian el sobreesfuerzo de manera... Creen que es un falso negativo, digo, ¿no? Entonces, por ejemplo, me recuerdo, voy a dar un ejemplo, no voy a decir la empresa, pero voy a decir un vicepresidente de operaciones muy joven. Tenía el equipo de operaciones y él se quedaba hasta las 12 de la noche, 11, 2 de la mañana, continuamente. Y algunas personas empezaban a quedar viéndole a él, se empezaban a quedar hasta esa hora o menos, pero hasta muy tarde. Y al final las personas que terminaban siendo ascendidas eran las personas que se quedaban hasta las 2, 10 y tal. Por eso digo falso negativo, porque sí puedes construir una relación más profunda con la persona porque estás más tiempo con la persona, pero al mismo tiempo te da una sensación de injusticia de que se está premiando una conducta que no es saludable a la larga, ¿no? Entonces, eso es un poco los negativos que he visto en startups que se repiten porque depende otra vez del líder y del líder de cada área. En grandes empresas todo es muchísimo más lento, muchísimo más estructurado y si alguien busca, siempre relacionado a las empresas grandes, con más seguridad, más estabilidad, un poquito más de pausa para ir haciendo las cosas más lento. Lo bueno es eso, que te puede hacer sentir más seguro, que ya nadie está seguro, que Booking acaba de hacer un despido recién también de algunas personas, de hecho las que entraron conmigo justo hace casi 4 años. Entonces tampoco diría que es seguridad laboral, pero eso es lo que más o menos una empresa grande te puede dar y obviamente la experiencia de estar expuesto a estrategias y líderes y personas con mucha experiencia. Hay más. Siguiendo un poco con esto que estabas comentando, ¿no? De decir, claro, se supone que en una startup el modelo de personas que tú entrevistarías son personas muy dinámicas, innovadoras, que buscan resultados, pero claro, eso, ¿cómo se maneja desde el punto de vista de la cultura, de la retención de talento? Porque claro, es un poco paradójico, ¿no? Lo que puede vivir una startup. Quiero gente que sea innovadora, pero esa gente automáticamente ya está pensando en otro proyecto, ya está pensando en crecer, porque no son gente justamente como una organización clásica de proyección a largo plazo. Muy buena pregunta y de hecho me encontré muchas veces en ese caso. Entraba gente joven que querían crecer para ayer y tocaba, obviamente, yo aprendía de mi líder en ese momento. Mi líder era una ex ejecutiva de Facebook de la época, cuando todavía era Facebook. Y, y la idea es acompañar, es decir, a esas personas y entender qué tienen que hacer para llegar de un punto al otro. Mi recomendación en esos casos, en una startup, y que a muchas les falta, y es algo que me he dedicado y me sigo dedicando a hacer, es ayudarles a construir un plan de competencias internas por puesto. Es decir, el junior, digamos, voy a dar el ejemplo en recursos humanos y en talento humano. Entonces, el junior recruiter, estas son las competencias para ser un junior recruiter. El mid recruiter, estas, el senior, estas, y luego les haces un camino de contribuidor individual. Entonces me imagino staff recruiter o principal recruiter, ayuda a la estrategia pero no maneja gente. Y por el otro lado, del mismo nivel, manager, senior manager, maneja gente, también ayuda a la estrategia y hace menos trabajo manual. Entonces, al momento de ya estructurar las cosas en todos los departamentos, en toda la organización, también puedes añadir salarios. Salarios tanto internos como externos, que este es otro tema de debate. Siempre los presupuestos internos son más bajos que los presupuestos de contratación externa y terminan haciendo que no, cuando contrates a alguien no te quieras pasar de los salarios internos para mantener un poco la tranquilidad interna, pero a veces puedes estar fuera de competencia con el mercado. Entonces, siempre toca tener en cuenta todo esto. Entonces, no sé si más o menos voy respondiendo a la pregunta, pero yo diría hacer un plan de competencias, niveles internos y salarios y tener líderes que puedan acompañarte durante ese proceso.
Lo que yo le dije a esta chica es, mira, tú estás aquí y estamos de acuerdo que estás aquí y podemos desarrollar esto, esto y esto en un periodo de 6 meses. ¿Cómo lo hacemos? Perfecto. Yo me dedico como líder, yo me dedico a construirte un plan mes a mes, donde vamos a trabajar esto esta semana, esto esta otra semana, esto esta semana, esto esta otra. Entonces la persona ya baja las expectativas, entiende que hay un plan, que hay que evaluarlo, por supuesto, con el performance review, y esta es la otra cosa que añadiría. Hacer una revisión del performance cada cierto tiempo, 3 o 6 meses, depende la empresa. Y así puedes ir teniendo un poco de orden. ¿Qué es lo que pasa en las startups? Muchas veces no tienen nada de orden y hay que irlo construyendo. Ya que la verdad es que me gustaría hablar de casi todo lo que estás diciendo, pero bueno, por irnos centrando en esto último que has comentado, el performance review, ¿no? Al final es un proceso subjetivo, es decir, si estamos pasando decir, porque es una fuente de incomodidad, de ansiedad, de frustración, desde siempre. Las empresas tradicionales también, ¿no? De hecho, hay estudios que dicen que es el momento más penoso para muchos empleados, tener que pasar por el proceso de performance, porque al final, aunque se supone que es un proceso de feedback y tal cual, sabes que te está evaluando tu jefe y que eso probablemente tenga consecuencias para tu carrera, para tu promoción, para tu salario. Entonces, en una startup, sí, en vez de hacer una, hacemos varias performances. Al final, yo no sé si hay empresas que ya lo están haciendo, que están utilizando herramientas de inteligencia artificial, al menos para intentar medir parte del desempeño o para interpretar los resultados de una entrevista, ¿no? ¿Tú cómo ves este tema por un lado, de si realmente es un proceso que puede ser objetivable de alguna forma, ¿no? Y la intervención de herramientas como inteligencia artificial, ¿hacia dónde crees que vamos en esta parte? Muy buena pregunta, que más la voy a llevar para la segunda parte. Creo que el performance por la parte objetiva, los KPIs, y eso puede ser traqueado con inteligencia artificial sin problema porque estás automatizándolo y lo estás dejando tranquilo, entonces ya sabes que tú no vas a tener que estar atrás de eso, pero ya va a estar todo medido. El lado más de soft skills, el lado humano y el lado tal, obviamente es mucho más subjetivo, pero tanto como los seres humanos tenemos sesgos, la IA tiene sesgos del ser humano que la programó o de la información limitada o no limitada que tenga. GPT tendrá sesgos diferentes a los que tenemos nosotros, pero hay sesgos ya también. Entonces, es un tema delicado. Yo creo que el performance review tiene que ser hecho por el líder, obviamente, por la persona que está ayudando a esa persona a ir de punto A a punto B, porque mi idea como líder, esa es otra cosa, y sigo mucho a Simon Sinek, él dice, la idea es preparar a las personas que están debajo nuestro a reemplazarnos, a que un día estén listas para reemplazarnos porque le estás ayudando a crecer. Y si no es reemplazarnos, ir a donde quieran ir, es decir, ser contribuidores individuales o lo que sea, pero entonces creo que el proceso de performance review tiene que ser hecho por una persona. Ahora me has dicho las entrevistas. He utilizado algunas también, también lo que me decías de los avatares y tal. Otra vez, no creo que una inteligencia artificial sea la única que deba evaluar en una entrevista a la persona que está siendo entrevistada, sino otra vez en conjunto. ¿Por qué? Porque los dos tenemos sesgos. Entonces, yo tengo mi evaluación y tal vez la inteligencia artificial me ayuda a mitigar mis sesgos, porque no me doy cuenta, son inconscientes, mientras que yo también puedo evaluar lo que la inteligencia artificial me diga y después tomar una decisión. Entonces, creo que sí va a ayudar, pero yo no haría entrevistas de ciertos roles para ciertas cosas 100% con inteligencia artificial. Para otros, tal vez sí, un puesto que sea mucho más, no sé, un blue chip o algo de servicio que sea un poco más rápido para hacer un primer filtro, pero yo no creo que la inteligencia artificial va a poder reemplazar todo un proceso a menos que sea un rol que pueda ser ejecutado 100% por un robot. Ese ya es otro tema. Y hablando de errores o temas que pueden surgir, ¿qué errores justamente sientes que todavía se están cometiendo o están cometiendo los entrevistadores a pesar de todas las mejoras que hubo estos últimos años y tanto que hablamos de la experiencia del candidato, ¿no?
Yo creo que el error más grande es que los únicos que pensamos en experiencia del candidato somos, bueno, nosotros o más del lado de talento humano, y tenemos que estar educando a los líderes en la importancia de... Yo siempre lo hago mostrando el impacto positivo que puede tener la marca empleadora o la buena experiencia de alguien para contratar a alguien en el futuro. Es decir, nos ayuda a optimizar costes al final, y eso es lo que siempre quieren ver la mayoría de los CEOs, que valga la pena invertir ahí, ¿no? Porque ¿para qué voy a invertir ahí si es que me va a costar dinero y tiempo? Pero respondiendo a la pregunta de los errores más comunes, bueno, vuelvo a los sesgos. Hay varios sesgos. Por ejemplo, los dos sesgos más comunes que tenemos es el de afirmación. Entonces, yo trabajé en Globo y estoy entrevistando a Diego, que también trabajó en Globo. Y le digo, tú también trabajaste en Globo, qué bacán, qué chévere, ¿en qué parte estuviste? Entonces ya empezamos a generar una afinidad por algo que tenemos en común. Y me nublo de todo lo demás, y esa afirmación ya me genera a mí algo positivo. Si fuera negativo, ya pasa al sesgo de halo, se llama, que puede ser tanto negativo o positivo, y de ahí hay el sesgo de contraste, por ejemplo, y esto es algo que veo siempre. Los hiring managers o gerentes de contratación son los que al final deciden a quién se contrata. El reclutador está ahí para facilitar el proceso, obviamente evaluar muchas cosas del proceso, pero el que toma la decisión o la que toma la decisión es el hiring manager, el gerente de contratación. Y muchos gerentes de contratación tienen una infinidad de sesgos que no son conscientes, y menos que nosotros, porque al menos nosotros estamos en el tema constantemente. Y uno de esos es el de contraste. Quiero ver más candidatos solo por comparar. Y mi recomendación aquí, lo que hacemos es entrenarlos, hacer entrenamientos de entrevista para que entiendan que lo que tenemos que comparar no es un candidato con otro, sino un candidato con la descripción de empleo y lo que se necesita en el puesto. Entonces hay muchos sesgos que siguen sucediendo en ese sentido. Estos algunos. De ahí hay sesgos con el tag Open to Work, y miles más que nos podemos ya ir a detalles. Volviendo, Gianluca, al ámbito organizacional, un poco de tu experiencia, de lo que has comentado, de cómo ves tú las empresas más tradicionales, más startups, ¿no? Y de cómo está cambiando todo el ecosistema, de cómo ahora hay mucha gente que lo que se plantea es más bien ser freelance, trabajar por su cuenta, sea en las redes, sea como autónomo, lo que fuese, ¿no? Entonces, en esa vorágine de cambio que estamos viendo, ¿no? Donde tú también has mencionado diferentes tipos de estilos culturales, ¿no? En algunas organizaciones, por ejemplo, pues como que se preocupan mucho por el bienestar de la gente, la felicidad y tal y cual. Otras, como dices tú, pues van como a resultados, a cuchillo, presencialismo, 1000 horas de trabajo, objetivos que cumplir, KPIs rigurosos, que al final queman o no queman a la gente, ¿no? ¿Cómo ves tú que esto va a evolucionar? Es decir, también lo que dices tú, es decir, nos presentamos una época en que las empresas, las startups empezaron a crecer, a contratar, ahora despiden. Parece que incluso ciertos roles como el programador, pues acabará siendo de alguna forma sustituido, ¿no? ¿Cómo ves tú ese mundo nuevo que nos abrimos de relaciones con freelance, con autónomos, con influencers, con empresas, con startups que cierran? ¿Cómo ves? Qué linda pregunta. Y eso es algo que vengo ya hablando justo desde que estaba en Globo. O sea, ya son unos 7 años. Yo creé mi marca personal. Yo tengo más de 150,000 seguidores en LinkedIn porque pensé hace 7 años que el trabajo ahora y más en el futuro iba a empezar a ser más distribuido. ¿Por qué? Vamos a pensar en una pirámide, como la pirámide de Maslow, con niveles. Pero en lugar de, obviamente, las partes internas del ser humano o lo que necesita el ser humano, vamos a poner los modelos laborales. Antes, en nuestra época, había el blue chip, es decir, trabajos de servicio, el white chip, trabajos de conocimiento, de ordenadores, y los freelancers. Eso era más o menos los modelos laborales que existían antes en normas generales. Ahora, y hace 7 años que ya se vienen creando nuevos modelos laborales, vamos a poner abajo de la pirámide los microtrabajadores. Antes no existían los trabajadores a los que tú puedes contratar por 10 euros, 5 euros, 20 euros, por hacer una cosa en específico y se acabó. Súper transaccional y tal.
Tal vez antes lo hacías una que otra vez, pero no habían plataformas, es decir, marketplaces de micro trabajadores, como ahora lo hay 5euros.com, Fiverr.com, entre otras cosas. Estos son en la pirámide lo más rápido, lo más transaccional y lo más económico. Luego subes a la economía en demanda. Cuando yo trabajaba en Globo y empezaba a trabajar en Globo, esto todavía estaba visto como esto no es una economía, se explota a la gente, hay algunas empresas que lo hacen, otras que no. En ese tema ya no me voy a meter. Creo que todos deberían cuidar a todo trabajador en todo ámbito. De todas maneras, la economía en demanda es una economía que tú te registras en una plataforma por ciertas horas y durante esas horas tú tienes trabajo, es decir, trabajo bajo demanda por horas, ¿no? Sí se puede relacionar con freelance o no, pero esto también es zonal, es decir, geográfico. Empresas que hacen esto fuera de delivery, Bravado te deja reclutar vicepresidentes de ventas, vendedores, etcétera, por horas, en días específicos. Entonces es un nuevo modelo económico que antes no existía. Luego, yo lo pongo aquí, pero creo que ya está más arriba, la economía influencer. Yo hace 15 años cuando salió, o 20, cuando salió el Instagram y todos se hacían influencers o querían ser influencers, yo también tuve mi época, lo voy a decir. Yo no pensaba que iba a ser una economía y me reía, sí, ser influencer y tal. No, ahora ser influencer te da dinero y ser influencer es un negocio digital, de hecho. Ya no es simplemente el reconocimiento o la alimentación del ego de alguien, sino ya va más allá, es una economía. Que Cristiano Ronaldo haga el salario que yo puedo hacer en toda mi vida con un post, me invento, de Instagram es impresionante. Obviamente es un jugador de fútbol y el más mediático del mundo, pero a lo que voy es una economía, ya no es un juego, ya no son influencers, ya no es una forma de hacer mucho dinero. Y luego tienes los Blue Service, los Blue Chip, perdón, White Chip, freelancers, y al tope de la pirámide están los top experts. Los top experts son esos freelancers que han construido una marca personal, pueden ser influencers también, pero que han construido una marca personal y por ende se diferencian de todo el mercado. Entonces, ese era mi objetivo al momento de crear la marca personal, intentar convertirme en un top expert de mi área. Una cosa, obviamente, me permite tener más clientes, sí, porque soy reconocido y es un poco más fácil. Y dos, también me permite cobrar un poco más que la media porque obviamente me he ganado ese espacio a través de trabajo y tal. Entonces, para mí la economía ya cambió de esos 3 modelos anteriores a todos estos nuevos modelos y esto lo que va a llevar o lo que ya está llevando y también por eso vemos este cambio, a mi punto de vista, obviamente tendremos que ir viendo y más aún con la inteligencia artificial. Para una empresa es más económico contratar por proyectos, ahora ya. Es decir, si yo hago un contrato indefinido con periodo de prueba, yo tengo que pagarle a la seguridad social el doble normalmente es el doble de lo que cuesta un salario anual, ¿no? Entonces ya estoy haciendo una inversión grande, el empleado también y tal. Pero si yo contrato por un proyecto de 3 meses y contrato a microtrabajadores, del influencer que me haga marketing, un top expert, unos freelancers, acabo el proyecto y no tengo ningún attachment con todas esas personas que trabajaron para mí. Y además esas personas van a tener libertad la mayoría de veces. Es decir, trabajas 3 meses en Barcelona y te vas luego a trabajar a otro lado o tal vez en remoto. Entonces, también hace alusión a lo que están buscando las nuevas generaciones. Entonces, a mi punto de vista, el futuro es más descentralizado, sí es más remoto, freelance y tal, y todavía van a haber las empresas tradicionales que sigan haciendo presencialidad y las que sigan haciendo híbrido y tal. Doy un gran ejemplo de una empresa, de hecho estuve la semana pasada, se llaman Sésame HR. Vi las oficinas, tienen gimnasio y no había visto algo así en España, la verdad. Bueno, pero tienen comedor, gimnasio, comedor con chef Michelin, ex Michelin, comedor, gimnasio, peluquería, tienda, un montón de cosas. Es decir, te quedas ahí y te quedas feliz de trabajar ahí. O sea, si me llamas a la oficina, pero me das todo y me siento cómodo, brutal. Y Gianluca, pero en ese modelo que has descrito perfectamente, muere la cultura organizacional, entonces, lo digo irónicamente, pero muere. Yo creo que de aquí en 15 años sí.
O sea, ya otra vez estamos hablando, 15 digo yo, como una idea. O nos readaptamos y vemos cómo construir la cultura organizacional de una forma remota, híbrida o de esta forma un poco más. Porque todavía se puede, es decir, Sesam lo que hace es, oye, quiero que vengas a la oficina, pero si necesitas moverte y tal, está bien. Y el ser humano todavía necesita conexión. Entonces, Sí, pero yo creo que Diego lo comentaba más por la línea de decir, de ese ecosistema de organización montada en torno a freelancers y tal, que ni siquiera son empleados, ¿no? Entonces, ¿cómo se genera esa cultura corporativa en un conjunto de gente que trabaja parcialmente, que no tiene ningún tipo de vinculación? claro, eso es muy difícil, es muy difícil pensar en cómo hacerlo, pero ahí toca, es decir, invertir tiempo, ganas y dinero y poder estar haciendo cosas constantemente, tanto cosas online como cosas presenciales. Y cosas me refiero, por ejemplo, en Bitpanda era casi 100% remoto y utilizamos un team building que era, cada uno se conectaba a un mundo virtual y era un personaje y nos hacíamos equipos dentro de ese mundo virtual y era como una gincana virtual donde teníamos que ayudarnos unos a otros y nos comunicábamos y tal. Entonces, sí puedes generar espacios donde la gente realmente comparta dentro de. Obviamente, ahora se utiliza una que otra vez, pero sí creo que en el futuro, con temas de desarrollo también ahora no se habla, pero yo sí creo que se va a desarrollar mucho, es el tema del metaverso. 100% seguro, yo creo que en 15 años vamos a estar más conectados como Ready Player One tal vez, con economías blockchain detrás que nos permitan tener ciertas cosas únicas y transacciones únicas e inteligencia artificial. Y probablemente haya, no sé, me aventuro, dos esquemas de trabajo, o sea, una que simplemente sea un modelo de contratación directa y apuntar a un resultado, y otras empresas con propósito, porque estamos también diciendo, por otro lado, que las personas jóvenes que tú estarás en contacto con ellas también buscan además empresas que tengan un propósito, bueno, tiene que estar mucho más ligado a lo relacional, a la influencia que puede tener esa persona en el día a día, no solamente entregando un trabajo a cada 7 días o ausentándose, ¿no? 100%, 100%. Y creo que ahí está lo que acabas de decir, Diego, se relaciona con lo que dijo Samer antes. Esa va a ser la diferencia. Empresas como Sesam, y te lo digo desde ahora, ya si yo lo sentí, yo fui externo, fui un día, fuimos los 16 influencers de ni siquiera de España, lo sentí un día, vi a la gente de Sesam y sentí su cultura, simplemente por cómo me la transmitieron en un día. Entonces sí puedes transmitir unos valores, unas ideas y tal. Y esas empresas yo creo que van a ser las que no solo predominen, pero crezcan de una forma exorbitante, y van a estar las otras que buscan resultados, tienen todo automatizado y siguen súper estructuradas. Pero sí, creo que va a haber un mix. Y los modelos de ganar dinero online van a seguir creciendo. Si ahora ya tenemos tanta posibilidad, es decir, ¿qué va a pasar en 10 años con los NFTs? O sea, ahora todavía los NFTs no se comercializan tanto porque se utilizaron a través de imágenes, pero un NFT puede ser algo súper poderoso. Es decir, si ya tienes una economía en un metaverso, donde la gente se conecta con su avatar y tal, y yo puedo comprarme la camiseta de la Juve, yo soy hincha de la Juve, si me puedo comprar una camiseta de la Juve digital, que solo hay 100 en el mundo, tal vez me la compro, ¿me entiendes? Entonces esa es otra economía que va a pasar, que ya está pasando en videojuegos, pero no son NFTs, es decir, hay miles de copias y no hay autenticidad ni tampoco temas únicos, pero en ese tema se va a empezar a gastar también el tema de los royalties, de los artistas, de los escritores. Los NFTs van a ser muy importantes de aquí a 10 años, 5 digo también. Llegamos a esta parte final, porque nos apetece, como decía, continuar, pero te proponemos un ping-pong de preguntas y respuestas cortas, ¿te parece? Muy bien, súper. Vamos, Vamos. la primera. ¿Qué palabra define tu forma de trabajar? Mi forma de trabajar, ejecutor y apasionado tal vez. Dos. Dos. ¿Con qué frecuencia mandas cada día mensajes, documentos que en realidad ha hecho la inteligencia artificial?
Todos los días, a toda hora. No, pero trabajo con inteligencia artificial cada día y la utilizo como copiloto. Es decir, no voy a decir que no, pero todos los días lo utilizo como copiloto y mails me ayuda a mejorar y tal. La idea es la capacidad del ser humano para trabajar con la inteligencia artificial, mejorar los prompts y sacar el... Pero todos los días. Era ping pong. ¿Y qué error agradeces haber cometido? Voy a liderazgo. Haber sido líder joven y haber sido muy permisivo. Soy un líder muy, muy humano, pero fui muy permisivo. Y aprendí mucho a raíz de eso, es decir, a poner límites. ¿Qué mensaje crees que te gustaría dejar en los últimos días de tu vida escrito en el cielo para que todos los habitantes de la tierra lo lean? Qué lindo, que todo en la vida se puede lograr. Yo soñaba mucho cuando vivía en Ecuador, no tenía dinero, perdí a mis dos padres y hubieron muchas cosas, pero soñaba en Ecuador con vivir la vida que estoy viviendo y todo se puede lograr, lo que cualquiera quiera soñar. ¿Qué pregunta nunca te han hecho en una entrevista de trabajo y desearías que te hagan? Ay, pero no se me ocurre, qué pregunta. Me dejas en blanco. Creo que me han hecho muchas, he hecho tantas entrevistas en mi vida. Pero nada, siempre me gusta a mí conectar con las personas, entonces me deseo preguntas más humanas, menos checklists, más humanas, cualquier cosa personal, cualquier cosa que se haya dado. ¿Hincha de qué equipo son? De Boca Juniors y de Real Madrid. Ah, de los dos, bien. ¿Y tú, Samer? Yo me desenganché del fútbol hace un tiempo. Ah, muy bien. ¿Qué te gusta? Lo he visto ahora mismo sobre todo la inteligencia artificial. Ah, mira. Muy bien, es bueno. Gianluca, pues ha sido realmente un placer, la verdad es que sí, porque lo he disfrutado muchísimo, estoy seguro que Diego, y estoy seguro que también nuestra audiencia. Así que nos hemos quedado con ganas de conversar mucho más, pero seguro que hay una segunda ocasión. Una última preguntita para trasladársela a la gente joven que está pensando, que tal vez está viendo este episodio y está pensando, pues yo quiero tener también la vida de Gianluca. Quiero ser exitoso, quiero ser conocido, quiero ser... ¿Qué le dirías para que venciese sus miedos a intentarlo? Es muy buena pregunta. Primero, hacer un trabajo interno. A veces buscamos factores externos y lo mencionaste como una mención, como quiero ser exitoso, quiero ser famoso. No, esas son cosas externas. ¿Por qué quiero ser famoso? Ah, porque murió mi madre y quería llamar la atención de mi padre. Ese fue mi caso al principio. ¿Por qué quiero ser exitoso? Ahora es por mi hijo, por poder mantenerlo y darle la vida que merece, ¿no? Pero ¿por qué quería ser exitoso antes? Entonces, hacer mucha introspección y dentro de esa introspección, lo que más nos ayuda a todos y desde bebés, y lo estoy comprobando con mi hijo y en general, es tener rutinas. Yo medito, entonces recomiendo meditar para tener éxito y para poder tener una vida un poco más en control. Meditar, hacer algo incómodo cada día, por ejemplo, una ducha de agua fría o cold plunges, eso hago yo también cada día. Medito, ducha de agua fría, cualquier tipo de ejercicio, deporte o algo que nos ayude también a disipar y luego trazarnos los objetivos e intentar ir hacia adelante, pero siempre sabiendo el por qué y que no sea externo, porque cuando es externo viene el burnout o la disatisfacción eventual. Pues maravillosa forma de acabar este podcast. Gianluca, de verdad, de corazón, muchas gracias. Muchas gracias. Igualmente.